maestros de Reddit. ¿Cuál ha sido su momento de cómo es posible que mis alumnos sean tan tontos? Uno de mis alumnos de 16 años me preguntó, al empezar un examen de opción múltiple, si importaba qué letra eligiera. Me quedé mirándole. A veces no hay palabras. Estoy desconcertado. Necesito un seguimiento. ¿Lo resolvió? Uno de mis otros estudiantes dijo, sí, idiota, solo hay una respuesta correcta. Entonces hizo una mueca y dijo, soy un tonto. No respondí a ninguno de los dos comentarios. Se contagió de un caso de estupidez ese día. ¿Las sirenas son reales? Seguido poco después por, yo no creo en los dinosaurios. Ella tenía 16 años. Una vez tuve una chica que pensaba que había gente viviendo en Venus, solo que no podíamos hablar con ellos porque no tenían teléfonos. Bueno, no se puede demostrar que no es cierto. Doy clases de natación y cursos de socorrismo. Durante uno, estaba intentando enseñar RCP y en vez de enseñarles primero, les dije que me enseñaran lo que ya sabían al respecto. Entonces procedí a observar a 15 jóvenes de entre 16 y 20 años hacer las cosas más raras a esos pobres muñecos de entrenamiento. Mi favorito, sin embargo, fue el chico que hizo un salto de medio metro sobre el pecho del muñeco. El muñeco se deslizó bajo sus pies como una cáscara de plátano de dibujos animados, y aterrizó sobre su trasero en la cubierta de la piscina. Buenos tiempos. Pedir a un grupo de jóvenes de 16 a 20 años que te enseñen lo que ya saben utilizando un muñeco de tamaño real suena arriesgado. Tengo un póster en la pared que dice algo sobre no creer todo lo que se lee en internet, y atribuye la cita a Abraham Lincoln. El alumno dijo, espera, ¿tenían internet en esa época? Una vez les dije a mis alumnos que hubo un tiempo antes de internet y todos se rieron diciendo, lo sabemos. No somos tontos. Seguido de espera. Entonces, ¿cómo conseguían datos en su teléfono? Me rindo. Instructor de universidad, se sorprenderían. Solo el año pasado, varios estudiantes no pueden guardar documentos de Word como PDF. Los estudiantes toman fotos con su smartphone de cada diapositiva, aunque yo las subí a nuestro portal. Mi favorito, cuando se le pide que inserte una imagen en un documento de Word, un estudiante imprime el documento de Word, imprime la imagen, pega la imagen en el documento de Word, toma una foto con el smartphone y sube el archivo. Extraño a mis alumnos millennials. Pedí a mis alumnos que escribieran una oración y pusieran un ejemplo. Uno de ellos, de 12-13 de años, preguntó, ¿qué es un ejemplo? Realmente es difícil de explicar. Dame un ejemplo de un ejemplo. No sé si esto cuenta, pero fui asistente durante un semestre en una escuela de posgrado, nunca más. Un estudiante presentó un trabajo que nunca olvidaré. Básicamente, el autor estaba equivocado porque el estudiante encontraba el argumento aburrido. Al explicar el argumento del autor, se equivocó en la mayoría de los puntos, y luego dijo que él tenía un argumento mejor. Su argumento era el argumento del autor. Eso sí que es especial. El año pasado, durante un examen de ortografía, dije una palabra 3 veces y un alumno me preguntó, maestra, ¿cómo se escribe eso? Pregunté a mis alumnos de 5º grado en qué ciudad vivían, y la primera respuesta fue Texas. Giro argumental, vivían en Michigan. Según Wikipedia, hay al menos 9 ciudades en Estados Unidos llamadas Texas, así como 2 llamadas Texas City. La mayoría de ellas no están incorporadas, lo que normalmente, pero no siempre. Significa que la ciudad no es mucho más grande que una gasolinera enfrente de un Denny's. Un compañero mío de primaria tuvo este intercambio con nuestra maestra. ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta de opción múltiple con 3 opciones? A. No. C. No. No lo sé. Yo, estoy pensando en una fruta que es amarilla y muy ácida. Alumno, varicela. Entrenador, nuestra maestra de biología estaba hablando de los ciclos menstruales. ¿Qué es eso? Chica de 9º grado. Entrenador, entré en el baño de mujeres, más raro. Había retretes sin puertas. No sabía cómo orinar en ellos. Entraste en el baño de hombres. Eso que viste eran urinarios. Oh, ¿cómo hacen los hombres para orinar en ellos? Misma chica de 9º grado. ¿Cuál es el nombre de Vladimir Lenin? Estudiante de 8º grado, respondí José. ¿Un pulpo macho tiene 8 testículos? Chico de 9º, en clase de historia. Las 2 de la alumna solo parecen como que el sistema educativo le ha fallado mucho en educación sexual. Me gustaría culpar a los padres también. Mi madre me enseñó sobre los pájaros y las abejas a los 8. A partir de la secundaria, me dio a la fuerza una pequeña cangurera con ropa interior limpia, y un par de toallas sanitarias para cuando empezara mi primer periodo. ¿La usé? Claro que sí.
Es una maldita genio. Uno de mis alumnos de sexto grado tuvo un momento de laguna mental. No recordaba la palabra tirantes. Los llamó correas de granjero, con los pulgares enganchados en sus tirantes imaginarios y moviendo las manos arriba y abajo, como haría un señor con tirantes, y me reí tanto que me eché a llorar, y casi me caigo de la maldita silla. A un amigo mío se le olvidan las palabras todo el tiempo en el trabajo y demás. Su joya de la corona es apuntar a una ambulancia, y batallar un poco antes de pronunciar camioneta del pánico. Enseño en la universidad y los estudiantes intentan convencerme de que muchas tonterías son verdad. Al menos una vez al semestre, un estudiante intenta discutir conmigo diciendo que África es un país. El año pasado impartí clases de estudios de género en una universidad estadounidense bastante prestigiosa. Les pedí a los alumnos que escribieran una breve historia sobre cómo sería la vida de los seres humanos si nos reprodujéramos de otra manera y cómo afectaría a la sociedad. Por ejemplo, si criáramos a nuestros bebés en frascos en el hospital, ¿cómo afectaría eso a la sociedad? Les dije que no escribieran nada que no quisieran que leyera su equipo de profesoras mayores. Recibí 4 páginas de ortografía explícita de arañas. ¿Por qué no puedo quitarme la sensación de que entregaron algo en lo que ya estaban trabajando? No soy maestro, pero estaba ayudando a mi amigo que es asistente a revisar algunos ensayos de primer año. Era una redacción sobre videojuegos, y aparte de que el formato era inexistente, una de las primeras frases era algo parecido a "hay muchos ejemplos de videojuegos, como la Wii, la PS4 y Zelda". Por desgracia, no se le permitía calificar ningún trabajo por debajo de 50%. Obtuvo un 50%. ¿Por qué no se le permitiría a alguien calificar un trabajo por debajo del 50% dado el ejemplo que acabas de dar? La diferencia práctica entre un 50% y un 0% es básicamente inexistente. De todas formas, no se aprueba por debajo de un 60%, pero al hacer que sea más fácil aprobar puede hacer que la administración parezca más competente en teoría. No soy maestro, pero un estudiante de primer año en mi clase tomó un toque de su vaporizador y fue atrapado por el maestro sustituto. Trató de negarlo diciendo que podía sacar vapor de su boca por sí solo. No le llamaría tonto, pero me quedé mirándole pensando que era una broma. El año pasado, cuando enseñaba, uno de mis alumnos hizo un comentario sobre los 52 estados. Le corregí y le dije que había 50 estados, y me preguntó si había contado los 2 Washington. Tanto Washington como Washington, D.C. No soy maestro, pero trabajo en una escuela. Cada semestre, al menos una clase viene a mi aula de informática para hacer un examen en la computadora. El maestro les recuerda a todos que no se permiten más sitios aparte de la página del examen. Siempre hay un chico que abre Google la primera vez que no sabe una respuesta. Es como un reloj. Edit, olvidé añadir que tenemos software para ver las pantallas de las computadoras, y a los estudiantes se les dice esto. Hábito, supongo. No soy maestra, pero una chica de mi clase de biología en la universidad preguntó, si una mujer no tiene útero, ¿cómo va al baño? No soy maestro, pero en mi curso de estudios matemáticos del Bachillerato Internacional, pasamos una buena hora y media explicando a un grupo de chicas que no se puede dividir nada entre 0. Era frustrante verlas intentar argumentar que se pueden repartir 7 calculadoras en grupos de 0. Mi profesor simplemente no podía comprender a la gente con la que tenía que tratar. Ninguno de mis alumnos ha sido nunca tonto, pero a veces tenían lagunas mentales. Daba clases en el East End de Londres, en una escuela con un 98% de bengalíes. Tuve una clase sobre nuestros nombres y que tienen significados para nuestras familias, cultura, o en otros idiomas, etc. Les conté por qué me llamaba como me llamaba y el significado que tenía. Algunos niños hablaron de sus nombres. Uno de mis alumnos se emocionó mucho y gritó, ¿qué significa mi nombre? Toda la clase puso cara de asombro. Se llamaba Mohamed. Pero es una pregunta válida, en realidad. Mohamed puede ser el nombre de un tipo muerto hace mucho tiempo, pero eso no significa que el nombre en sí no pueda tener un significado. Por ejemplo, George es un nombre común en Gran Bretaña y algunos monarcas británicos se llamaban George. Pero también tiene un significado literal, trabajador de la tierra. O granjero. Lo mismo ocurre con Jonas y Jonah. Puede que te llames como el tipo al que se lo tragó una ballena, pero tu nombre proviene de la palabra hebrea para paloma. Ahora soy maestra, pero esto me pasó cuando estudiaba medicina. La única manera de que nos permitieran faltar algo obligatorio era si teníamos una baja por enfermedad de nuestro hospital. Así que, naturalmente, los estudiantes se volvieron muy buenos mintiendo sobre diarreas y migrañas. Pero si tenías demasiadas de las mismas dolencias, el sistema lo marcaba y tenías que completar una evaluación más larga y se notificaba a tus padres/tutores. Así que a un chico se le ocurrió fingir una apendicitis.
Fingió también todos los signos y síntomas. Al fin y al cabo era estudiante de medicina, que casi lo llevan al quirófano. Sí, déjame fingir algo cuya única cura es una operación de emergencia. Esta es una compañera de clase mía, Durante inglés. Preguntó si tenía que deletrear su nombre. En inglés. Vivo en Bélgica. Durante biología. Vimos un documental sobre el océano. Cuando apareció una manta, dijo, mira, ese pájaro sabe bucear. Dijo que es vegetariana porque solo come la carne que le gusta. Al hablar del cambio climático, dijo que nuestra clase está llena de gente horrible porque no hacemos mucho por el clima. Cuando le preguntamos qué hacía ella por el clima, dijo que no hacía nada por el clima porque eso lo tenían que hacer otras personas. Se cree la más lista de la clase. Enseño geología. Hice un pequeño examen sobre la clase de densidad y flotabilidad que habíamos tenido la semana anterior. Una de las preguntas era cómo podemos construir barcos de acero, teniendo en cuenta que la semana anterior habíamos comprobado que el acero era más denso que el agua. Casi toda la clase dio como respuesta variantes del océano es tan grande comparado con un barco, que toda el agua es capaz de mantener el barco a flote. Todos los semestres me dan alguna versión de esta respuesta, pero me llamó mucho la atención porque fueron muchos los que la pusieron. Y nos estaban copiando unos a otros. Resulta que esta escuela está justo al lado de una bahía. Así que tomé una roca grande, y poco interesante de la sala de preparación, y llevé a los alumnos a la bahía. Les dije, esta roca pesa unos 8 kilos y tiene una densidad de unos 2,4 gramos por centímetro cúbico. Pero, según sus últimas respuestas, la bahía es tan grande que debería flotar. Lancé la roca a la bahía, y todos esperamos pacientemente a que subiera a la superficie. ¿Tienes una historia similar? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.